CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 939, El dolor, un paso a la felicidad. Para iniciar, escuchemos Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 11. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Doctor, pues queremos darle nuestro agradecimiento muy sensible a la gente que amablemente nos ha buscado en el Facebook como programa Visión 2020, a quienes lo han hecho también y se han puesto en contacto con nosotros por el correo electrónico visión2020internacional@msn.com. De verdad agradecemos que se den el tiempo y la generosidad de sus comentarios. Hoy presentamos un programa basados en una de las más grandes enseñanzas de Jesucristo, las bienaventuranzas. Está basado en un artículo publicado por CEPEC Internacional en la serie Maná de Lunes, la cual le recordamos a nuestra audiencia que pueden recibir en su correo de manera absolutamente gratuita. Cada lunes durante todo el año se envía el contenido de este artículo llamado Maná de Lunes a millones y millones de correos electrónicos alrededor de todo el mundo y lo pueden recibir, por supuesto, en español. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que nos dice Whit Criswell en su artículo Segundo paso a la felicidad, el dolor? Pues que todos, tarde o temprano, y quizás hemos experimentado y recordamos mucho que cuando a través de nuestra niñez sufrimos alguna cosa pues no muy agradable y que fue muy dolorosa para nosotros a nivel de niños. Pero, ¿qué sucede ahora que ya somos adultos? Bueno, muchas veces recordamos cosas que en su momento fueron trágicas y al pasar de los años, adquiriendo madurez, pues nos damos cuenta que la vida se pone más dura, ¿no? Y que esas cosas pues eran de niños, aunque hay que reconocer que hay niños que sí pasan por situaciones muy difíciles. Muy dolorosas, especialmente en nuestros días, ¿eh? Sí, definitivo. Pero yo me acuerdo como una de las cosas más trágicas que llegué a vivir siendo pequeño, que no me quisieron comprar un juguete. Y recuerdo que me tiré en el suelo de esa tienda y que pataleaba y que se acercaron los empleados y fue toda una tragedia y para mí se estaba terminando el mundo y simplemente se trataba de un juguete que no me compraron y que, por cierto, nunca me compraron, doctor. Pero bueno, después de terapia lo he superado. No es cierto. Acá la situación es que la vida muchas veces se pone más dura, más difícil. Los pesos lanzados al corazón muchas veces devastan de una manera terrible. Así es. Fíjate que el sufrimiento es difícil de explicar, pero uno debería estar preparado. Va a llegar el sufrimiento tarde o temprano a nuestras vidas. Y ya como adultos, a veces el sufrimiento es más doloroso. Por eso nos dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos serán consolados. Forma parte de la vida. Así es. Pero cuando Jesucristo nos dice bienaventurados, es como si nos estuviera diciendo, son felices aquellos que lloran porque serán consolados. Fíjate que Pedro lo pone con otras palabras. Pedro dice,
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Forma parte de la vida. Dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí es donde entra la felicidad. ¿Cómo pudiera ser esto una realidad y no una simple idea, una filosofía, una utopía? Encontramos, yo creo que en este pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, una buena pista que nos enseña por qué hay tal dicha detrás del sufrimiento, doctor. Fíjate, en primer lugar, porque Dios está con nosotros. Así es. Dios está con usted. Cuando nos lastimamos, tendemos a olvidar dónde está Dios. Parece estar muy lejos, pero siempre Él está ahí, justo allí. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34, 18. Podemos entender que Dios es consciente, pero también Dios está presente. Así es. Dios nos cuida y no solo eso, sino que está ahí para ayudarnos. Y si Dios está con nosotros, dice Romanos 8, hermano, ¿quién contra nosotros? Ahí habla de la muerte misma, dice, ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios. Sí. Habla de la espada, habla del hambre, habla de sufrimiento, habla de la desnudez, habla de tantas cosas. Y nada de eso nos podrá separar de Él. Se convierte en una bendición, en una felicidad el llorar cuando nos damos cuenta de que formamos parte de un rebaño en el que Dios, como el pastor, nos quiere liberar de todo daño. Fíjate que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan para bien. De alguna manera hay un aspecto positivo, de mucha edificación, de mucho crecimiento cuando pasamos por esas pruebas, sabiendo que Dios lo va a usar para bien, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Y eso es un acto de fe porque Así muchas es. veces no lo podemos ver. No en ese momento e inclusive pudiéramos llegar a no verlo nunca sobre esta tierra. Sin embargo, podemos tener completa confianza en que hay un propósito divino. Acuérdate de Job. Así es. ¿Qué pasó con Job? Perdió a su familia, perdió sus riquezas, perdió todo. Y él expresó en pocas palabras, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Estamos escuchando El dolor, un paso a la felicidad. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, Jesucristo nos dice, bendecidos, bienaventurados, felices son los que lloran, porque serán consolados. Así es, correcto. Descubrimos al menos tres cosas. Uno es, somos felices detrás del dolor al darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Eso es correcto. Dos, de que Él nos quiere liberar del daño. Así es. Y número tres, Es confiar en los recursos que Dios nos ha dado para traer ese confort, para traer ese consuelo a nuestras vidas. Fíjate qué importante. algunos intentan buscar o encontrar ese confort pues, tomando medicina, tomando píldoras. Otros embriagándose, fíjate. Otros lo tratan con relaciones fuera del matrimonio. Otros comiendo demasiado todo el tiempo. O durmiendo todo el tiempo. O ese estado de depresión, tanto como para embotar el dolor.
eso no nos va a ayudar. Dios Nada usa de eso nos ayuda. más bien 3 elementos que debemos de reconocer como primordiales. ¿Cuál es el primero de ellos? Fíjate, es la palabra de Dios, la gente de Dios y el Espíritu de Dios. Pero vamos a ver la primera, la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Y estas están diseñadas para llenar nuestra mente de los principios que Dios quiere que reconozcamos como fundamentales. Fíjate, de esas 7,000 promesas hay como unas 350 promesas que son personales, que son para uno individualmente. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, no temas, no te intimides, yo voy contigo donde quiera que tú vas. He aquí, yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Son promesas reales. Sí, entonces debemos nosotros conocerlas, no solo conocerlas, abrazarlas, creerlas y vivirlas. Hay Biblias inclusive que resaltan estas promesas. Así es. Está la edición de promesas, Sí. recuerdo, publicada por la editorial Unilit, y es una Biblia, inclusive la hay en versión Reina Valera. Recientemente vi que sacaron una en Nueva Traducción Viviente, y me parece que hay una en Reina Valera Contemporánea, pero al final del día es una Biblia íntegra, completita, desde Correcto. Génesis hasta Apocalipsis, pero cada que nos encontramos en una promesa, viene fondeada en color Correcto. gris. Otra que hace esta labor es la Biblia arcoíris, que cada versículo lo fondea en uno de 12 colores diferentes y las promesas tienen su propio color. Y creo que también un libro de Spurgeon, donde Ok. dice cheques en blanco. Sí, ese libro es difícil de conseguir hoy por hoy Sí, en es cierto, español. es cierto. Es un libro muy, muy antiguo. Sí, cómo no. Y hay pequeños libritos de ¿Seguro de promesas? Hay una recopilación que hizo David Wickerson que se llama Promesas de Dios, me parece, también publicado por Unilit, y son más de 800 promesas en un libro de bolsillo. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? De la Biblia. Fíjate, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice Mateo, Así es. no pasarán. No pasarán. O sea que la palabra de Dios es eterna. Así es. Y es un sí y es amén en Cristo Jesús, nos dice Corintios, que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la segunda? La segunda, el segundo gran recurso que Dios nos pone para ser felices a través o a pesar del dolor es la gente de Dios. Fíjate que nos necesitamos el uno al otro. De ahí la importancia de tener un mentor, de tener un maestro, de tener un coach, de tener a un entrenador. Qué importante. A estas alturas de mi vida yo tengo 3 mentores. Así es. Sí, y no solo eso, doctor, sino también formar parte de una iglesia, formar parte Seguro, de una la congregación. comunión, seguro. Estar, recuerdo yo aquella chica que ella conoció el evangelio estando en la cárcel. Ella estaba en la cárcel, escuchaba una radiodifusora cristiana en los Estados Unidos, y ella viene a Cristo, sale de la cárcel, pero ella jamás había visitado una iglesia. Y comencé a platicar yo con ella algún día y le pregunté que dónde se congregaba. Y dijo, no, yo nunca me he congregado. Y le hablaba yo acerca de la importancia de congregarse. Le decía, imagínate que tú tienes una fogata, tienes un montón de carbones, sacas uno de ahí, ¿qué pasa con ese carboncito? Dice, no, pues se apaga. Bueno, esa fogata es la congregación. Busca, vas a ver. Y esta mujer la encontré años después con un corazón tan agradecido. Decía, yo nunca había visitado una iglesia y una vez que lo hice, lo que experimenté fue ese calor de la fogata, de estar ahí. Acabo de recibir una petición por correo electrónico donde me dice la persona que siempre se había guardado esas peticiones para él, que le daba pena compartirlas. Pero en esta ocasión abrió su corazón y es que todos nos necesitamos el uno al otro. Y este es el segundo recurso, pero hay un tercero y es el Espíritu de Dios. Y también dije que qué importante que Él es nuestro consolador. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.